Nada puede superar la importancia del hallazgo de la tumba de un faraón. O quizás sí. ¿Cómo sería descubrir la tumba de un dios? Pues quizá ya lo hemos hecho. Egipto por antonomasia es un país repleto de tumbas. Las encontramos en el Valle de los Reyes, con los faraones del Imperio Nuevo, en la necrópolis de Saqqara, en la necrópolis de Giza, los familiares, nobles, los propios faraones. Sin embargo, tenemos muy pocas tumbas de dioses. Tumbas de seres humanos en contraposición a tumbas de dioses. El Serapeum, por ejemplo, con las tumbas de los toros Apis, los toros sagrados Apis, es una de las pocas. Pero nos falta quizás uno de los grandes iconos, uno de los grandes protagonistas de la religiosidad y de los mitos de Egipto, Osiris, que quizás no fue tan mitológico como habíamos pensado, sino que se trató de un personaje real. Y su tumba, quizá seguramente la hayamos encontrado hace más tiempo del que pensábamos. Osiris es por antonomasia el dios quizás más importante del mundo funerario en el antiguo Egipto. Aparece mencionado por primera vez en los textos de las pirámides, hacia el 2300 antes de nuestra era, aunque su tradición parece ser, sin lugar a dudas, mucho más antigua. Seguramente nazca en algún momento de la prehistoria, pero al no haber textos y solamente hubo transmisión oral de su relato, pues se ha perdido ese origen. Sabemos que a través de diferentes pruebas indirectas que debía de estar originado en Abidos, un lugar que a lo largo de la historia de Egipto pues tuvo mucho predicamento como el lugar en donde la gente iba a peregrinar para encontrarse precisamente con él, con la tumba de Osiris. Es algo que nosotros hemos interpretado a lo largo de décadas de excavaciones arqueológicas en Abidos, pero que hasta hace relativamente pocos años no hemos sacado realmente a la luz y el valor real, el valor real que tiene este increíble hallazgo. En Abidos precisamente se encuentra uno de los cenotafios más importantes de Osiris, ¿no? el famoso Osireion, detrás del templo de Seti I en esta localidad. También tenemos otro lugar destinado a Osiris en la meseta de Giza, el Pozo Campbell, también algún otro Osireion o estructura similar a un Osireion en algunas tumbas del Valle de los Reyes. Sin embargo, nos falta la verdadera tumba de Osiris, el lugar que los antiguos egipcios identificaban con este emplazamiento, un lugar absolutamente sagrado y único, y está en Abidos, y lo conocemos desde hace mucho tiempo, aunque suele pasar desapercibido. En Abidos se encuentra Kab. Kab es la necrópolis de los enterramientos de las primeras dinastías. Ahí están todos los faraones de la primera dinastía, como Aja, Narmer, Yet, Den, Yet. Hay infinidad de tumbas que han sido excavadas en el último siglo, y una de ellas en concreto, la tumba de Yer, perteneciente al tercer faraón de la primera dinastía, es decir, hace unos 5000 años, en el 3000 antes de nuestra era. Es un lugar que fue identificado por los antiguos egipcios como la tumba de Osiris. Es decir, a mí me recuerda un poco a la sacralización de aspectos culturales. Por ejemplo, en Israel, en Jerusalén, sabemos que hay muchos lugares que tienen ese apego, ¿no?, con las vivencias, lugares donde se dice que Jesús protagonizó una serie de eventos del Nuevo Testamento. Sabemos que no fue así, pero la tradición durante 2000 años los ha vinculado de esta manera. Algo parecido sucedió en Egipto, en el Egipto de los faraones. Sabemos, por ejemplo, que a través de los autores clásicos en Abidos se encontraba una de las reliquias más importantes de Osiris. Recordad el mito en donde Set despedaza en 14 trozos a Osiris. La cabeza se depositó precisamente en Abidos. No sabemos dónde, pero seguramente es en la tumba de Yer, de este faraón de la primera dinastía, que fue excavada pues a comienzos del siglo XX por Émile Amillenot. Él encontró precisamente un cráneo que él identificó con
con la cabeza de Osiris. Realmente no creemos que tenga nada que ver, ¿no? Es una estructura, la tumba, de forma cuadrangular, rodeada de varias filas de cámaras individuales en donde había otros enterramientos de seguidores o de esclavos, de siervos, de personas muy cercanas al faraón, algunos de ellos sacrificados. Estamos en una época muy primitiva de la historia de Egipto, donde el sacrificio humano estaba todavía vigente. Y lo más importante de todo es que hay infinidad de inscripciones, de textos que nos dicen que la tumba de Jer era la tumba de Osiris. Es decir, ya nos está retrotrayendo a una tradición milenaria, seguramente de hace miles y miles de años, antes incluso del reinado del faraón Jer. Amillenau descubrió en el interior de esta tumba la llamada Cama de Osiris. Es un lugar que era importante en el peregrinaje de este enclave, y que hay una escalera que hacía descender hasta la parte inferior de la tumba, y allí aparecía esta cama de Osiris, que tiene un nombre perteneciente a un faraón de la 17 dinastía llamado Djedjeperu. Este faraón fue el que hizo esta escultura enorme que representa el cuerpo de Osiris sobre un lecho representado con patas de león, muy parecido a los lechos funerarios de Tutankamón, y una serie de halcones protectores delante y en la parte posterior. Y sobre el miembro viril de Osiris está un halcón, un milano, que representa a la diosa Isis, tomando la simiente de Osiris para dar a luz posteriormente al dios Horus. Todos estos elementos absolutamente mágicos y sacralizados entran dentro de la tradición que nos hace ver que este emplazamiento era la tumba de Osiris, y que hasta allí iban de peregrinaje miles, millones de personas al cabo de los años para dejar sus ofrendas. La necrópolis se llama el Kab, precisamente el Kab en árabe significa la madre de los jarros, la madre de las tinajas, porque está lleno de millones de fragmentos de cerámica que han llegado hasta nosotros, de esas ofrendas que se dejaban en forma de alimentos, de regalos, de presentes, siempre todos envasados en estas cerámicas. Estoy seguro de que no conocías esta historia increíble del hallazgo de la tumba de Osiris, algo que estaba dentro de la cabeza de los antiguos egipcios. Y como yo digo siempre, vamos a Jerusalén y sabemos que esos lugares no tienen nada que ver con la vida de Jesús, pero somos nosotros quien a lo largo de 2000 años hemos sacralizado y hemos convertido en lugares absolutamente mágicos y extraordinarios esos emplazamientos. Lo mismo sucedía con los egipcios. Posiblemente no tenga nada que ver con la tradición de Osiris. Aquí nunca estuvo la tumba de Osiris, pero fueron los propios egipcios los que lo creyeron, y de esta forma, por medio de la magia, lo convirtieron en un lugar absolutamente sagrado. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Compartidlo en las redes sociales, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, comentadnos las preguntas que queráis a través de los comentarios del vídeo, y nos seguimos viendo aquí dentro de muy poco, Dentro de la Pirámide. Recordad, todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos o bien un directo o bien un vídeo con un chat en directo para todos vosotros. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.